En el argot estadístico le llaman datos crudos. Los datos iniciales que se obtienen se les suele decir datos crudos, y a los datos desde que empezamos a la construcción de frecuencias decimos que los estamos procesando. En otros momentos mis alumnos dicen que los estoy cocinando, pero es que los estamos procesando, los hemos transformado ¿en qué? Pues en un trabajo tuyo puedes colocarle aquí arriba clases, o bien le puedes colocar intervalos, o le puedes colocar el nombre de categoría. No forzosamente tiene que llevar estos tres nombres que te coloco acá, o puede llevar el nombre de lo que estamos tratando, de lo que estamos investigando. Una vez, vuelvo a repetir el proceso. Una vez que hemos obtenido el conjunto de datos de una muestra o de una población de donde estamos haciendo algún tipo de investigación, ese conjunto de datos lo vamos a tabular y lo vamos a convertir en intervalos. ¿Y qué pasos vamos a seguir? Primero, saber cuánto es el total de datos, 60. Segundo, ¿qué cantidad de intervalos deseo? Pues ahí les propongo dos fórmulas que pueden usar satisfactoriamente esta fórmula que está aquí sugerida. Luego buscamos la anchura de clase, que no es nada menos que dividir el rango entre los intervalos que deseamos, y encontramos que la anchura de clase es 4. Repito que la anchura de clase es la distancia que está entre los intervalos. Si cuentas la distancia de aquí a 237, contamos 234, 235, 236, 237. O una manera más técnica de hacerlo es que el primer límite que coloquemos acá le vamos a ir adicionando 4, 4, 4, 4, 4. Y acá, obviamente, como está 238, antes de 238, debería estar el número 237, y obtengo este límite superior y empezamos a sumarle nuevamente al superior 4, 4, 4, 4, 4, hasta obtener el total de los intervalos que ya habíamos planificado, que eran 7 intervalos. Luego viene una situación en la cual en el documento que te envié empiezo a hacer el recuento de qué cantidad de números de los datos están contenidos entre 234 y 237. En el documento enviado yo te los coloqué a colores para que observes cómo voy obteniendo cada frecuencia. De acuerdo a la resolución del problema, que te envié, las frecuencias o la cantidad de datos que están contenidos dentro del intervalo de 234 a 237, en la primera categoría o intervalo aparece que está 1. Eso significa que solo hay un dato del conjunto dentro de este intervalo. Seguidamente, al hacer el conteo de 238 a 241, encontramos que habían 6 datos. Y luego, entre la categoría de 242 a 245, encontramos que habían 7 datos. Y así sucesivamente vamos encontrando qué cantidad de datos están contenidos dentro de cada intervalo. Es un trabajo arduo y detenido hacer este conteo, y por eso debes de definir, ir marcándolos para que no te confundas en el momento de encontrar el total de datos. Luego, si hacemos el conteo de todos estos datos, este conteo de los datos es lo que le vamos a llamar la frecuencia absoluta. Si contamos, tendríamos 7, 14, 32, 53, 56 y n. El total de ellos, el total es igual a 60, que corresponde al total de datos proporcionados en el ejercicio. Entonces, luego, hasta ahí están las instrucciones en el ejercicio resuelto que te envié. Luego hay que empezar a hacer un llenado de toda la tabla, encontrando estos elementos que son los que nos van a permitir
poder hacer gráficas, representar gráficamente los datos y poder hacer análisis también para determinar las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Es importante que sepamos encontrar todos estos datos, todas estas columnas las sepamos llenar, que no tienen ningún proceso complejo. El proceso complejo era saber cómo se llegó a la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias se llega a establecer mediante los pasos que ya te sugerí. Una situación que voy a adelantarme es cómo se obtienen los límites reales. Los límites reales se van a obtener que a cada uno de estos se llama inicialmente límite inferior y este se llama límite superior. Pero van a tomar el nombre de límite real cuando a este límite le reste un margen de error y a este otro límite le sume un margen de error. Ese margen de error puede variar de acuerdo a los datos que estemos trabajando. Ese margen de error podría ser, este margen de error para los límites reales es, si yo estoy trabajando con dos enteros o más, el margen de error que podemos considerar es más o menos 0.50. Y si se tratase de un entero con un decimal, el margen de error va a ser más pequeño, puede ser 0.050. Y si se tratara de 0 enteros, el margen de error va a ser aún más pequeño, será 0.050. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque en las investigaciones podríamos tener un número entero, podríamos tener números enteros o podríamos tener un entero con un decimal o solamente números decimales. Entonces los márgenes que debe considerar es 0.5 en el caso que hayan dos enteros o más. Para establecer el primer límite real, siguiendo esta regla, al primero le voy a restar 0.50 y al segundo le voy a sumar 0.50. Y así sucesivamente a todos los límites inferiores, porque este se llama límite inferior, le vamos a restar que un margen de error que es 0.50 y se lo vamos a sumar al otro 241.50, 246.50, 245.50, perdón, este era que Restado. este era restado, 238, perdón, este sería 237.50. Vamos a hacer la corrección acá, vamos a restarle a este, que sería 241.50, 245.50, 249.50, 253.50, 257.50. Como ven, hemos hecho la corrección para poder establecerlo, para ver que hay una continuidad. Luego veremos esa continuidad que sería la siguiente. Vamos a ver una diferencia entre lo que son los límites iniciales de los primeros intervalos y la diferencia que hay con los límites reales. Todo esto está en tu material muy bien calculado. Solo es que observes mi procedimiento. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros intervalos y los límites reales?
que puedes observar que entre el intervalo de 234 a 237 habrá una breve discontinuidad, porque este termina en 237 y este comenzará en 238. Pero en los límites reales observa que donde termina el límite superior, el límite real superior, así se va a leer, comienza el otro límite real inferior. Entonces, a este solamente le llamaremos, cuando esté categorizado de esta manera, límite inferior, límite superior. Aquí ahora ya toma el nombre de límite real inferior y límite real superior. Es necesario que tengas en cuenta estos límites reales porque nos van a permitir la construcción de algunos gráficos que estarán proponiéndose de su construcción en otras clases. Además, nos servirán para poder determinar algunas medidas de tendencia central o algunos valores que son muy especiales para las medidas de posición. Te repito que el saber construir esta distribución o categorizar los datos en intervalos es el corazón de la estadística descriptiva. Porque a partir de ahí es que empezamos a ordenar, a realizar los gráficos, a hacer comparaciones, a hacer cálculos de medidas de tendencia central, a hacer cálculos de medidas de variabilidad o dispersión, o hacer cálculos de medidas de posición. El resto de las columnas que quedan pendientes, te lo haré llegar en un documento que estoy elaborando por el día de hoy para resumirte también algunas situaciones teóricas que de repente pueden aparecer muy confusas en los libros de texto. Es necesario que aprendas o que vayas coleccionando una serie de terminología que se maneja en estadística. Por ejemplo, saber qué son límites reales, qué es una frecuencia porcentual, qué es una frecuencia acumulada, qué es una frecuencia relativa. Todas las definiciones o conceptos se estarán proporcionando en un documento que estoy preparando, que lo tendrás mañana o hoy por la noche, para que resumas y te guíes muy bien en el libro que te he propuesto. Sugiero de que leas detenidamente el ejercicio propuesto, porque en base al ejercicio propuesto, en el mismo documento que les enviaré hoy, envío un trabajo de una serie de documentos, de una serie de datos que quiero que ese va a ser una parte de tu trabajo acumulativo. Quiero que esos datos me los procesen y me los vayan convirtiendo en una distribución de frecuencia siguiendo los pasos que les sugiero en el problema propuesto o resuelto. Entonces, espero que releas esta situación y lo analices para que resuelvas tus problemas. Por la atención a todos mis queridos alumnos, muchísimas gracias.